¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos. Nos encontramos hoy día para la realización de este webinar de Curacreto. En esta ocasión trabajaremos el tema de impermeabilizaciones, sistemas de impermeabilización con membranas líquidas a base de poliuretano. Curacreto, una empresa que desde hace 70 años se dedica a ofrecer soluciones para la industria de la construcción, ha desarrollado, ¿sí?, a través de los años, de acuerdo a las necesidades, nuevas tecnologías, varios sistemas para solucionar lo que nos encontramos hoy en día. Muchas etapas de la construcción, muchos diseños de la construcción muestran retos. Entonces vamos a platicar de ello el día de hoy. Un servidor, ¿sí?, Israel Hernández Durán, soy el gerente técnico de la empresa Curacreto desde hace 7 años. Vamos a tratar el día de hoy a transmitirles y facilitar el entendimiento de paso a paso, ya que en muchas ocasiones se decide o se elige algún producto, algún sistema, pero ustedes no me dejarán mentir, los que tienen experiencia ya en la construcción, en la aplicación de recubrimientos como contratistas, que existen tres elementos de gran importancia. Es superficie, producto o sistema elegido y una mano de obra calificada y certificada. Teniendo estos tres elementos, cualquier sistema que se aplique va a desarrollar al máximo sus propiedades y cualidades durante el desempeño y uso. Ok, pues entrando en materia, los sistemas que hoy vamos a platicar los hemos denominado aquí, ¿sí?, o repartido en dos tipos de sistemas. El primero lo vamos a identificar como sistema poliuretano impermeable. Es el sistema a base de resinas, de membranas líquidas de poliuretano, para tener en una superficie de losa de azotea, terraza o área que necesite tener protección para las filtraciones de agua y el tránsito peatonal. Como ustedes saben, la mayor parte de los impermeabilizantes que se encuentran en una losa de otro tipo de familias, ya sean acrílicos, asfálticos, no están diseñados para un tránsito peatonal y mucho menos para un tránsito vehicular constante. Bueno, estos sistemas, ¿sí?, a base de resinas de poliuretano, tienen las características resistencia química, resistencia mecánica para un tránsito constante. En el caso de poliuretano impermeable, un tránsito peatonal. Y en el caso del sistema poliuretano Park, para un tránsito vehicular. Hoy en día, muchas de las obras tienen los estacionamientos integrados como, ¿sí?, sótanos o como losas de estacionamiento, pero también losas, ¿sí?, de azotea. Por los espacios reducidos que existen de forma horizontal, bueno, pues se colocan estacionamientos en las edificaciones de tipo vertical. Y aunque se pone primero el sistema poliuretano impermeable, tenemos la parte del sistema poliuretano Park que vamos a analizar. Sistema poliuretano Park, un sistema que se utiliza para el tránsito vehicular, para impermeabilizar y evitar las filtraciones, y también tiene la versatilidad de ser utilizado en helipuertos. Este sistema, ¿sí?, de acuerdo a cada una de las superficies, se van a dividir, ¿sí?, las etapas de cada aplicación. Y ustedes verán en las siguientes diapositivas a qué me refiero, qué son las etapas o qué son el tipo de tránsito que va a tener de acuerdo, ¿sí?, al diseño del estacionamiento. Empezamos por la preparación de superficie. Bueno, una preparación de superficie inicia desde saber qué requerimientos tiene la losa base y debe de cumplir para que nuestro sistema, ¿sí?, desarrolle todas sus propiedades y cualidades durante la vida útil que le vayamos a dar. Por ejemplo, debe de tener siempre como losa base un concreto estructural de resistencia mínima entre 230 a 250 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. No colocar, ¿sí?, sobre algunos rellenos o sobre algunos firmes de fluidos de compresión que tienen resistencias menores a 175 kilogramos. Llega a suceder que en ocasiones se evalúan, ¿sí?, losas de azotea y que van a ser losas de estacionamiento que no cumplen, y desde ahí inicia una buena práctica, una buena asesoría, una buena recomendación. Una losa con concreto estructural base de
30 a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Que tenga sus 28 días de fraguado mínimo. Yo sé que los tiempos en muchas ocasiones en las obras ya están limitados y quieren los trabajos no para hoy, los quieren para ayer. Y me han preguntado en varias sesiones, en varios de estos cursos, ¿necesita hacer los 28 días? No puede ser, aunque si le pongo un acelerante al concreto, si le pongo algún aditivo que me ayude, que se haga a los 14, a los 20, a veces me han dicho a la semana, aplicar el sistema. Mi recomendación es no, esperen 28 días, ya que aunque alcance una resistencia alta con algún aditivo acelerante, su fraguado total es hasta los 28 días para alcanzar la resistencia mínima y evitar que siga habiendo contracción de esa estructura y formándose grietas o fisuras que no podamos percibir cuando vamos a empezar la preparación de superficie. Si utilizan membranas de curado, hay que retirarlas, limpiarlas sobre el concreto para evitar que haya residuos de los materiales de la membrana de curado, regularmente parafinas o resinas emulsionadas en agua, y se pueda con ello tener la seguridad de una superficie que esté completamente adecuada para tener una adherencia del recubrimiento que se vaya a colocar. La preparación de superficie, realizar siempre todos los trabajos de albañilería, plomería o electricidad. Y aquí es muy importante porque ustedes saben que una losa de estacionamiento generalmente pues lleva un alumbrado en el cual pues van colocadas, ¿sí?, postes, lleva los topes, ¿sí?, para los cajones de estacionamiento y lleva una serie de elementos empotrados sobre la losa base que si ustedes colocan su sistema y posteriormente llegan a hacer los trabajos, pues los van a dañar, lo van a romper. Entonces es conveniente que se decida que el último que entre a realizar los trabajos ahí sea el contratista que va a aplicar la impermeabilización para evitar trabajos posteriores que dañen el sistema. Requerimientos de la losa base. La textura de la superficie. Es muy importante tener una textura adecuada. Nos encontramos en muchas ocasiones que les entregan la losa de azotea, ¿sí?, pulida, con una textura lo más fina posible, pues para que les acepten los trabajos a la persona, el contratista que hizo esa losa de azotea. Esto no es adecuado para la aplicación de los recubrimientos, ya que en muchas ocasiones ese pulido sella totalmente áreas, ¿sí?, en las cuales se va a aplicar el producto y evita la penetración específicamente del primario y el cual es el promotor de anclaje de las siguientes capas. Entonces, si desde la capa base como primario no está bien anclada, ¿qué va a pasar? Va a fallar el sistema, va a comenzar una delaminación de cada uno de los recubrimientos o en general de todos los recubrimientos de la superficie de concreto por la resistencia mecánica que debe de tener. Una resistencia mecánica al tránsito de vehículos, que pueden ser vehículos que pesen desde media tonelada hasta 3 toneladas cada uno. Vehículos que van a tener un tránsito, que van a tener un esfuerzo mecánico, ¿sí?, que van a tener un esfuerzo en base, ¿sí?, a las vueltas que den en los pasillos de circulación, que van a tener un esfuerzo mecánico, el movimiento de las llantas cuando se estacionen en el cajón de estacionamiento. Para todo ello debe estar 100% adherida nuestra membrana líquida, por lo cual necesitamos una textura, ¿sí?, una textura de la superficie con poro abierto que permita. Ahí tenemos un ejemplo de un ligero rayado tipo cepillado, ¿sí? Y en la imagen a su lado derecho tenemos cuando se hizo la preparación con un equipo de desbaste mecánico. Ahí en específico fue una máquina de Shot Blast, la cual a través de granalla de acero, ¿sí?, arrojada a presión, genera un perfil de anclaje, una textura. Esto es sumamente importante, tener estos puntos. Y a veces parece obvio, pero les comento, yo he llegado a supervisar de inicio algunas de las aplicaciones de nuestros sistemas en donde el contratista ocupa y nos favorece con nuestro producto para utilizarlo y nos dice que ya tiene experiencia en haber aplicado otros sistemas similares y al llegar está haciendo un desbaste con piedras de esmeril, con máquinas, sí, tipo helicóptero, con lijas.
y le están regando para que corra bien la máquina, le están regando cemento, cemento en polvo. Esto genera una especie de pulido y en lugar de favorecer el desbaste, más bien están uniformizando la superficie y lo que están haciendo es un semipulido. Entonces, no, se hacen, ¿sí? Y se necesitan superficies las cuales tengan poro abierto y se verifique esto, ¿sí? Con previas pruebas antes de empezar la aplicación del sistema. Muy importante para todo esto es tener los equipos y herramientas adecuadas antes de la preparación. Equipos y herramientas adecuadas. Empezando desde lo más sencillo, por ejemplo, ¿sí? Las felpas, cuando se aplica con un rodillo, el material, tener las felpas adecuadas. Estas felpas son las diseñadas para la aplicación de recubrimientos epóxicos o poliuretanos. No utilizar una felpa la cual es para recubrimientos decorativos, por ejemplo, pinturas acrílicas, vinílicas, vinilacrílicas, esmaltes alquidálicos, anticorrosivos. Tienen otras propiedades, tienen otro tipo de fibra. Normalmente, ¿qué pasa con ese tipo de felpas? Empiezan, sí, a tener una degradación acelerada por el uso de este tipo de materiales y los solventes que llegan a tener y empiezan a dejar mucha pelusa y entonces el acabado les queda sucio, les queda defectuoso y con una estética, ¿sí? Irregular. Rastrillos para los productos, irlos repartiendo de forma uniforme y rápida sobre la superficie y después homogenizar con su rodillo. Como estos productos se van a aplicar en espesores altos y son productos que pueden generar, ¿sí? En su reacción química de endurecimiento, gas, necesitamos también tener nuestro rodillo puercoespín, ¿sí? Para pasarlo en donde sea necesario de acuerdo a los espesores, si se empieza a generar gasificación y evitar que se muestre posteriormente esos cráteres, ¿sí? O ojos de pescado, aunque los ojos de pescado son por contaminación de grasa, pero eso es tipo de cráteres o pinhole que se le llama, cabeza de alfiler, por la gasificación generada por espesores de película altos. Para ello, ¿sí? El equipo, los aplicadores, los técnicos aplicadores, pues utilizan unas chancletas tipo spikes, las cuales llevan tornillos o clavos descabezados y pueden estar pasando por la superficie y posteriormente retirarse sin haber dañado lo que es el recubrimiento ya aplicado. Algo bien importante en los equipos de medición, los espesores, ir llevando el control de los espesores que se van aplicando con los medidores de espesor de película húmeda sobre superficies de concreto. Y cuando estos sistemas se lleguen a aplicar sobre superficies metálicas, también con un micrómetro para tener la medición de los espesores de película, ya que los espesores de película nos van a dar la durabilidad del sistema, la garantía de estos. Ustedes saben que en un muro, tal vez el espesor en algún punto puede quedar distinto y no afecta tanto a la integridad del sistema, ya que, bueno, pues no hay tránsito en los muros más que de los insectos, pero en un piso el cual va a estar sometido a un esfuerzo mecánico de tránsito de personas, de tránsito vehicular constantes, ahí debemos asegurarnos que los espesores sean los adecuados, los óptimos, los recomendados por su fabricante, para que ustedes puedan tener la seguridad de la durabilidad de ese sistema. No menos importante, las condiciones ambientales y el porcentaje de humedad sobre el concreto. Este tipo de sistemas no pueden ser aplicados en una superficie húmeda con porcentajes mayores al 7% en peso en humedad. ¿Qué quiere decir esto? Traduciendo un poco el porcentaje, si tuvieran ustedes una losa de 10 centímetros de espesor por metro cuadrado, esa losa con un concreto estructural de 250 kilogramos por centímetro cuadrado tendría un peso promedio arriba de los 200 kilos. Y entonces, ¿qué sería un 7% en peso de agua? Que le arrojáramos a ese metro cuadrado de losa de concreto estructural de 10 centímetros de espesor, 14 litros de agua. Eso sería el 7%. 14 litros de agua. Porque, bueno, pues un litro de agua es igual que un kilogramo de agua. Entonces, si le pusiéramos 14 litros de agua, le estaríamos poniendo 14 kilos a esa losa de 200 kilogramos, lo cual representa un 7% de contenido de humedad.
No aplicar los recubrimientos si tiene más de 7% de humedad en peso la losa de concreto. Y hoy existen medidores de humedad realmente muy sencillos, muy versátiles, muy prácticos, que hasta parece un encendedor. Algunos de ellos ya tienen un tamaño para que ustedes lo traigan en el bolsillo o en la bolsa de la camisa o en la bolsa del chaleco de seguridad, de forma muy práctica, y estén midiendo durante el transcurso, ¿sí?, de su aplicación la humedad en las secciones que vayan aplicando. Y es bien importante irlo haciendo de forma seccionada para controlar también los tiempos de endurecimiento y no pasarse de ellos, para evitar, ¿sí?, que no se tenga, ¿sí?, la adherencia entre capas. El factor de humedad relativa y el factor de temperatura ambiente y temperatura de la superficie es bien importante. Les voy a platicar un caso, ¿sí?, de varios, bueno, pues que me han pasado en esta cuestión de tener contacto en las obras con los distribuidores, con los contratistas aplicadores. Aplican nuestro sistema, preparan la superficie en un edificio de condominios ubicado al lado de una barranca, en donde este edificio tenía 12 niveles y en la parte central del edificio era el estacionamiento, era la entrada. Había 6 niveles hacia abajo del estacionamiento y 6 niveles hacia arriba. Una losa, ¿sí?, de 1,300 metros cuadrados, en los cuales se aplica el primario y nos llaman el contratista después de un día completo de haberlo aplicado y nos dice: oye, no ha secado el primario, todavía está mordente, pegajoso, entonces no puedo pasar a aplicar la siguiente capa porque pues me es imposible. Vamos a la obra y efectivamente observamos que el producto todavía está demasiado mordente. Lo pisaba uno y se pegaban los zapatos, se venía parte del primario. Entonces empezamos a revisar pues todos los elementos ahí que influían. Parte de ellos era, primero, se había mezclado bien el producto, ya que el primario que nosotros, Curacreto, recomendamos es un primario epóxico de 2 componentes. Entonces fui a revisar los envases del material, que se hubieran mezclado en la relación correcta, porque es lo primero que uno ubica en un producto, ¿sí?, que va catalizado, que no se le agregó la cantidad de catalizador. Las cantidades estaban correctas, vi que la parte A y la parte B correspondieran con los números, ¿sí?, de fabricación, que no les hubieran mezclado algún producto con otro, porque ya se le habían enviado todos los materiales, entonces que no hubieran utilizado el endurecedor de la capa intermedia con la base o la parte A del primario. Bueno, ya teniendo todo esto, ¿no?, pues no encontramos alguna cuestión fuera o desviada. La presentación era la correcta, el mezclado también, la preparación igual, pero empezamos en esos minutos que estábamos ahí, tal vez 20, 25 minutos, a sentir que la temperatura era muy baja, ya que en ese estacionamiento, al estar en medio de los niveles, no le daba el sol de forma directa más que a los extremos, 2, 3 metros al interior del estacionamiento, le daba ciertas horas del día, dependiendo de la orientación, le daba ciertas horas del día, pero a todo lo demás, estamos hablando al 95% del área del estacionamiento, no le daba, pero para nada, el rayo solar. Bueno, al medir con el medidor de temperatura de superficie, nos encontramos que a las 10 de la mañana había una temperatura de 7 grados centígrados en la superficie. Y las temperaturas tan bajas, lo que realizan y lo que afectan es en los tiempos de endurecimiento de los productos. Más aparte, medimos la humedad relativa y estaba bastante alta. Era aproximadamente un 80% de humedad relativa. Bueno, con estas condiciones se monitoreó y tardó un promedio casi de 48 horas en empezar a tener su endurecimiento para poder pisarlo, su secado al tacto. ¿Por qué? Porque al máximo la temperatura subía a la 1 de la tarde a 12 grados centígrados. Y después con ráfagas de viento, como les digo, esta edificación estaba al lado de una barranca, había ráfagas de viento constante, bajaba 3, 4 grados de forma abrupta, de que había 12 grados y bajaba de repente a 9, a 8 grados. Entonces, bien importante que ustedes estén monitoreando con los equipos que ya existen de forma muy práctica los
o más bien las condiciones ambiente para la aplicación. Tratamiento de puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Cualquier elemento empotrado en su losa, en su superficie de contacto, como lo más común, las bajadas pluviales. Realizar el sellado de la tubería de cualquier elemento con los selladores elásticos a base de resinas epóxicas o de poliuretano, y lo que es las charolas de las bajadas pluviales, hacerlas, enmarcarlas y ahí realizar el refuerzo con un mortero epóxico cementoso. Muy, muy importante, las bajadas pluviales, ya que tienen diferentes módulos de movimiento, los materiales como PVC, acero de fundición o ¿sí? Elementos ¿sí? Como el concreto o en muchas ocasiones elementos prefabricados que le ponen para hacer las bases y los cárcamos de esas bajadas pluviales. Las fisuras, bien importante, ¿sí? Abrirlas a por lo menos 1/4 de pulgada de abertura, ya que como ustedes observan en la fotografía superior derecha, se ve ahí una ramificación, la cual de inicio parecía una fisura pequeña, a la que les llegan a llamar muchas ocasiones por lo delgadas que están, les llaman fisuras de pelo. Pero cuando tú empiezas a abrir y delimitar, ves que eso ¿sí? Es solamente la apariencia de lo que es una oquedad, la cual se tiene que reparar de forma ¿sí? Adecuada. Entonces hay que reparar bien y preparar bien todo lo que es los puntos críticos. Como ven, hasta ahorita todavía no hemos aplicado ninguno de los productos del sistema. Estamos en la preparación, que estamos convencidos que es la mitad del éxito de su sistema. Una buena preparación de superficie, una buena ¿sí? Asesoría de la elección del concreto estructural base, tratamiento de todos los elementos empotrados. Y algo también sumamente importante es que ese piso cuente con las juntas adecuadas. Existen 3 tipos de juntas. Las juntas de aislamiento, que ustedes las van a poder ver en la imagen, cuando se tiene el concreto base y un muro perimetral, ¿sí? Ahí se tiene una junta la cual va a tener diferente módulo de expansión y contracción, la losa base y el muro, por lo cual debe ponerse un tratamiento con una junta adecuada de aislamiento. Las juntas de construcción, cuando por el diseño y todo tienes ¿sí? Que hacer colados en forma ¿sí? Intermitente, ahí queda una junta constructiva. O cuando tienes un elemento de soporte de la losa que tenga una separación y un movimiento con otro elemento del mismo cuerpo de la edificación, bueno, pues ahí tienes una junta constructiva. O cuando necesitas por las áreas tener una losa que al final, aunque es monolítica, por los movimientos, las estructuras, debes de realizarle juntas ¿sí? De control de los movimientos naturales que va a tener ¿sí? Ese concreto por los cambios de temperatura y los esfuerzos mecánicos que tendrá durante toda su vida útil. Esas son las llamadas juntas de control de movimientos de expansión y contracción. Entonces, no se olviden de haber realizado el tratamiento y el diseño de estas juntas. Un ejemplo de esta imagen que estoy señalando con el cursor es cuando ustedes no hicieron el tratamiento sobre los recubrimientos, se comienza a observar cómo se empiezan a fisurar los concretos de base y desde luego esto se refleja en los recubrimientos aplicados. Ahí tenemos unos ejemplos de los tratamientos de los puntos críticos, cómo se van sellando, cómo se van reforzando, utilizando los diferentes materiales, como la tirilla de polietileno de celda cerrada, conocida en el mercado como Baker Road o de forma más coloquial cola de rata, cómo se utilizan los selladores elásticos. En este caso nosotros recomendamos mucho para este tipo de sistemas los selladores epóxicos que tienen una resistencia mecánica más alta que un sellador de poliuretano. Y aquí tenemos un primer ejemplo de una losa en donde se aplicó nuestro sistema Poliurecreto Park. Esto fue en las instalaciones de una empresa bancaria, Scotiabank, aquí en la Ciudad de México. Y quiero que observen lo siguiente, la distribución de mi estacionamiento. ¿Qué tenemos? Tenemos cajones de estacionamiento en donde los vehículos van a quedar ¿sí? Estacionados durante varias horas del día
en lo que las personas que llegan ahí hacen sus actividades y después se retiran. Tenemos los pasillos de circulación, indicados por las flechas en la pintura de señalamiento, Traficreto S, o ¿sí? Una pintura epóxica. Aquí se puede aplicar también ese tipo de recubrimientos, los cuales nos indican, bueno, pues los pasillos por los cuales va a haber la circulación para llegar al cajón que esté libre o asignado para ese vehículo. Y lo que es las rampas en las cuales, bueno, va a haber la entrada o salida de vehículos o ambas. En muchas ocasiones una rampa sirve tanto como entrada como salida. Entonces, acuérdense de estos tres secciones o áreas, porque en el diseño de su estacionamiento van a tener ustedes que calcular las cantidades de material para las zonas de tráfico ligero, llamado Poliuretreto Park C, tráfico ligero, en donde son los cajones de estacionamiento, que generalmente esta parte de los cajones de estacionamiento siempre va a ocupar la mayor parte del área del estacionamiento, mínimo el 50%, pero en promedio es entre el 50 al 60% del área del estacionamiento le ocupan los cajones. El otro 30-35% lo ocupa el Poliuretreto Park, tráfico intenso, pasillos de circulación vehicular. Y el otro resto, que puede ser entre un 5 a un 7% de la superficie total, la ocupa el Poliuretreto Park R, tráfico extremo, que es las entradas y salidas, las vueltas de circulación en los pasillos y las rampas que se tengan ahí. Entonces esto hay que manejarlo porque de acuerdo al tipo de desgaste y resistencia mecánica que exista, vamos a tener los siguientes sistemas aplicados. Poliuretreto Park para cajones de estacionamiento, tráfico ligero. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues que el esfuerzo mecánico, los vehículos llegan ya a una velocidad muy baja. Básicamente el esfuerzo es del movimiento de las llantas que están haciendo sí, los giros para acomodarse de forma sí, transversal hacia el cajón de estacionamiento. ¿Qué tenemos aquí? La fotografía mostrando cómo se va realizando el tratamiento de los cajones como primer paso. Ahí se va aplicando el siguiente sistema que vamos a ver, ¿sí?, en los bocetos que vienen enseguida. El sistema Poliuretreto Park V tráfico intenso, pasillos de circulación vehicular. Es donde va a tener la mayor velocidad un vehículo. ¿Sí? Son bajas velocidades, pero dentro de la baja velocidad en el estacionamiento, la mayor velocidad va a ser en el pasillo de circulación. Y en las vueltas se va a detener, pero va a tener la mayor fricción en las vueltas, que es el siguiente punto, el tráfico extremo. Y al subir una rampa o bajar una rampa, también el esfuerzo mecánico, al ir frenando el vehículo para controlar su velocidad, va a ser de mayor desgaste mecánico. O las vueltas de circulación también, al tener giro las llantas, pues van a tener una fricción y van a tener mayor desgaste mecánico que los cajones y que los pasillos de circulación. En los siguientes bocetos les mostramos etapa por etapa de cada uno de los sistemas. El sistema para tráfico ligero, específicamente cajones de estacionamiento, está compuesto por, número uno, la aplicación de un primario epóxico 100% sólidos, epoxicreto 200G. Y aquí van a encontrar a alguien que ya haya utilizado algunos sistemas similares, una variable que tenemos en Curacreto. Nosotros realizamos el riego de la arena sílica, también llamado en algunas bibliografías siembra, principalmente en las que vienen en idioma inglés. El término es silic sand seeding, que quiere decir siembra de arena sílica. Bueno, aquí nosotros vamos a tenerlo, ¿sí?, manejado como el riego de la arena sílica desde el primario. Y esto es porque nuestro primario es 100% sólidos. Su nombre comercial, Epoxicreto 200G. Es un primario de dos componentes, libre de solventes, 100% sólidos, lo cual nos favorece en una rápida humectación de toda la superficie de concreto porosa, generando con ello un área
en la cual, aparte de humectar, va a quedar un espesor, por lo menos, de acuerdo al rendimiento que nosotros sí recomendamos, de 7 a 9 milésimas de pulgada por metro cuadrado, si se aplica a 4,5 metros cuadrados por litro. Y así hasta llegar tal vez a un rendimiento que puede ser entre 4 a 6. Si yo le pongo en 6 metros cuadrados por litro nuestro primario epóxico, epoxicleto 200G 100% sólidos, voy a estar teniendo un espesor ya de película seca aproximado de 6 milésimas a 7 milésimas de pulgada, lo cual perfectamente puede quedar el riego de arena anclado con una fortaleza muy grande para que los siguientes recubrimientos queden igualmente, evitando cualquier riesgo de delaminación posterior en algún área por los tiempos de secado entre capa y capa. Esto lo encontramos muy frecuente en algunos sistemas que utilizan sus recubrimientos y que en base al medio ambiente tienen su curado. Entonces, mientras mayor es la humedad, más rápido endurecen y frecuentemente las siguientes capas en algunas áreas llegan a tener delaminaciones. Nosotros por ello y en base a muchas pruebas realizadas en nuestros laboratorios y realizadas ya en campo, hemos decidido hacer la recomendación y asesoría que después de la aplicación del primario se ha colocado el riego de arena sílica, sílica creto. Y bien importante lo siguiente, granulometría de la arena sílica. Debe ser malla 1630. Esa granulometría es la adecuada para tener el agarre, el amarre de las llantas de caucho de los vehículos a las velocidades que circulan en promedio 20, 15, 20 kilómetros por hora en un estacionamiento, tienen el agarre adecuado. Paso número 3, después del riego de arena sílica, que ya esté perfectamente anclada, teniendo su tiempo de secado, tanto al tacto y aquí, antes de las 24 horas, realizar el retiro, ¿sí? La eliminación de la arena sílica que no haya quedado anclada y aplicar la capa base de un producto, una membrana líquida de poliuretano de tipo aromático, que es flexible para la resistencia que vamos nosotros a tener, resistencia mecánica, en lo que es los esfuerzos, principalmente de expansión y contracción de todos los días de la losa, por eso el producto es flexible, y en los esfuerzos mecánicos de lo que es los movimientos de rotación de las llantas. Y por último, lo que es la capa de acabado, una membrana líquida de poliuretano alifático, su nombre comercial Poliurecreto 300 AC. Poliurecreto 300 AC, que es una capa de poliuretano alifático. Y aquí de forma muy breve comentamos. Los recubrimientos de poliuretano aromáticos no tienen, ¿sí?, una resistencia amplia al contacto con los rayos ultravioleta del sol. Por eso deben de quedar cubiertos con una capa de poliuretano, pero de tipo alifático. Este tipo de formulación tiene la capacidad y una alta resistencia a la intemperie, a tener el contacto directo con el medio ambiente y en forma específica con los rayos ultravioleta del sol, para evitar una degradación prematura y que tenga, ¿sí?, el cumplimiento de la durabilidad y vida útil. Ahora aquí nada más voy a hacer un comentario que de verdad, créanme que pareciera que no es real, pero lo fue. Y les digo porque yo estuve ahí. Este ejemplo es de un contratista que iba a utilizar, iba a aplicar por primera vez este tipo de sistemas. Nos lleva, ¿sí?, y nos invita a que apliquemos una muestra de nuestro sistema en un estacionamiento de un edificio de condominios, pero era la entrada del estacionamiento, era una especie de estacionamiento para invitados, en donde ahí llegaban, se estacionaban, ¿sí?, y ya después lo que eran los propietarios de los condominios tenían su estacionamiento en un sótano, abajo de lo que es los departamentos. Aplicamos la muestra, 1 metro cuadrado, perfecto, le parece bien al cliente,
y nos informa que ya le aceptaron el proyecto y que iba a aplicar el sistema, compra los productos, lo aplica y nos llaman cuando inicia la primera temporada de lluvias, y en las primeras lluvias nos llama el cliente, que fue como a los 4 meses. Dice, necesito que me acompañes, ¿sí?, Israel, para supervisar la aplicación porque me están reclamando. Yo le pregunto, ¿y qué te están reclamando? ¿Se está desprendiendo el producto? ¿Sí? ¿Se decoloró? ¿Qué? No, pues que no frenan los autos. Ay, caray, ¿cómo que no frenan los autos? Ok, pues vamos, acompañados a nuestro distribuidor. Llego al estacionamiento y mi primer pregunta fue, ¿y dónde está la arena? La respuesta del contratista fue, pues en la muestra que me aplicaste de 1 metro cuadrado y los otros 799 metros. No, es que cuando lo vio el administrador dijo, oye, no, eso se ve muy rústico. No, a mí pónmela sin arena. Entonces, pues se la puse sin arena. Y le dije, pues por ese detalle se están, sí, resbalando, o más bien no frenan los autos. Y más cuando llueve y está la superficie húmeda. Digo, te faltó ese pequeño detalle. De verdad, créanme, esto es una anécdota real. No le puso arena, lo puso como un sistema, ¿sí? Nada más para impermeabilización, pero sin tener el agarre. ¿Por qué? Porque al administrador le dijo que se veía muy fea. Y como era su primera aplicación, nosotros supusimos que al ver la muestra sabía que debería de tener todos esos pasos. Pero bueno, hay para el anecdotario. Tráfico intenso. Ustedes podrán ver y comparar contra el boceto anterior que lo primero es que lleva dos riegos de arena sílica. Una en la capa de recubrimiento primario, en la membrana de primario, y otra entre dos capas del poliuretano alifático de acabado. Entonces, el sistema aquí es, ya tenemos mi superficie preparada, coloco mi primario epóxico, 100% sólidos, voy realizando el riego de arena, sílica creto, malla 1630, aplico la primer capa, ¿sí?, después de sus tiempos de secado adecuados, de la capa base impermeable, poliurecreto 250 IT, dejo su tiempo de secado, aplico la capa de acabado. Hasta ahí hubiéramos hecho un sistema para tránsito ligero, cajones. Pero estando fresca esta capa de poliuretano de acabado, poliurecreto 300 AC, le hago otro riego o siembra de arena sílica. Dejo su tiempo de secado y la recubro, la encapsulo con una capa de poliuretano alifático de acabado, poliurecreto 300 AC. Entonces, como ven, los pasillos de circulación de tránsito intenso llevan dos capas de acabado y dos riegos de arena sílica. Esto es para tener la resistencia mecánica y tener la durabilidad similar a las áreas de cajones. ¿Y esto por qué es necesario? Bueno, pues para asegurar que el mantenimiento se pueda programar de forma correcta. Porque algo bien importante es, en este tipo de sistemas, se va a requerir un mantenimiento bien programado. Un mantenimiento bien programado para estar dándole a las áreas que lo requieran, principalmente las de mayor desgaste mecánico, una capa de acabado para mantener la durabilidad y alargar la durabilidad de ese sistema de impermeabilización con resistencia a tránsito vehicular o peatonal. Y el sistema poliurecreto par R, tráfico extremo, entradas y salidas del estacionamiento, vueltas de circulación, rampas. Vamos a describirlo. La superficie preparada de forma correcta, posteriormente lo que es su primario epóxico, su riego de arena sílica, la primer capa base del poliuretano alifat aromático, su tiempo de secado, la segunda capa de poliuretano aromático, su tiempo de secado, primer capa, ahora sí, de poliuretano alifático, con riego de arena, su tiempo de secado, y la segunda capa de poliuretano alifático. Nuestro sistema, si ustedes lo quieren recordar de forma más sencilla, dicen primero pongo el 200, siguiente capa el 250 y última capa el 300. Va de forma ascendente, de 50 en 50. Primero 200, después 250 y por último el 300. Rendimientos de cada una de las capas de producto. Vamos a ver
Tráfico ligero. Producto, primario epoxicreto 200G. Su rendimiento, 6 metros cuadrados por cada litro de producto aplicado sobre la superficie. Ahí vamos a aplicar en ese metro cuadrado, regando o sembrando, 1 kilogramo de nuestra arena sílica silicacreto por cada metro cuadrado. Posterior, la capa intermedia o capa base, que en otras literaturas de otras que se encontrarán le llaman capa de detalle también. Medio litro por cada metro cuadrado de poliuretano 250 IT. Y por último, la capa de poliuretano alifático poliuretano 300 AC, 0.33 litros por metro cuadrado. Se van a encontrar en esta tabla, ¿sí?, los rendimientos de cada capa. Esto es algo que es sumamente importante tener bien controlado, realizar las pruebas antes de iniciar toda la aplicación para tener los rendimientos adecuados en sitio, en la obra. Nos hemos encontrado superficies que tienen una textura y el cliente quiere un acabado mucho más terso, que el rendimiento del primario se tiene que manejar a 4 metros cuadrados por litro en lugar de 6. Entonces, aunque estos rendimientos que le sugerimos van a hacer que el desempeño y durabilidad de los sistemas sea totalmente adecuado y correcto, no quiere decir que sean una regla. Y normalmente el primario es el que puede llegar a tener, ¿sí?, la mayor variación, ya que estamos colocándola en la superficie porosa directa y dependiendo su porosidad, su textura y las herramientas de aplicación que se hayan decidido para elegir, el rendimiento puede variar. Pero bueno, aquí les damos una base en la cual ustedes pueden empezar a hacer el cálculo de sus precios unitarios cuando requieran una cotización. El sistema Poliuretano Park V tráfico intenso nos muestra la segunda aplicación de arena sílica, que ya no va a ser 1 kilo por metro cuadrado, ya nada más van a ser 3/4 de kilo por metro cuadrado. Y la segunda aplicación del poliuretano de acabado alifático, poliuretano 300 AC, que van a ser 0.33 litros por metro cuadrado. Pero si se dan cuenta, la capa número 1 del poliuretano 300 AC, el poliuretano de acabado, nada más es de 0.25 litros, a diferencia de el tráfico ligero, que era 0.33, que es una sola capa. Aquí se inicia la primera capa con 0.25 litros y la segunda con 0.33 litros por cada metro cuadrado. Tráfico extremo, poliuretano par R. Lo que cambia, que es que voy a aplicar 2 capas de capa base, capa impermeable, capa de detalle, de poliuretano 250 IT. La primera, igual que los sistemas 2 anteriores, medio litro por metro cuadrado, y la segunda, 1/3 de litro por metro cuadrado. Aquí tiene el resultado final, después de haber aplicado en las diferentes zonas los sistemas adecuados, un estacionamiento, que es a su vez losa de azotea, totalmente protegido, evitando que por los esfuerzos que tenga de uso diario, mecánicos como químicos, esto llamado por las condiciones del medio ambiente, el agua de lluvia, el derrame de algún combustible del auto como gasolina, aceite, líquidos para frenos, líquidos lubricantes, etcétera, si llegue a tener afectación en ello. El sistema, ya hecho de forma integral, muestra todo lo que es las zonas que acabamos de comentar de forma detallada. Ok, estos son ejemplos de algunas de las obras. Ok, este tipo de sistemas, ¿sí?, han sido colocados en diferentes estacionamientos, ya sea de uso particular, de uso comercial, de uso industrial. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un centro comercial, ¿sí?, en la Ciudad de México, llamado Plaza Universidad, en el sur de la Ciudad de México, el cual les voy a comentar una anécdota muy importante que se refiere al mantenimiento que se le deben de dar a estos sistemas. Se aplica el sistema en el estacionamiento, en donde abajo de esta imagen que ven, bueno, pues hay locales comerciales, hay pasillos, etcétera. Y ahí al fondo en ese edificio, que es un edificio también de niveles de estacionamiento, existe una losa de azotea, que es losa de estacionamiento, también fue aplicado el sistema. Después de que el
contratista aplicador realizó esta aplicación y garantizó un tiempo determinado, nos llama después de unos 6 meses y nos dice, oye, necesito, Israel, que vayas por favor conmigo a checar porque ya se está levantando el recubrimiento de las entradas y salidas. Se está levantando, entonces pues me están diciendo que qué pasó, si mi garantía la había dado por más años, como que a los 6 meses se está levantando. Vamos y revisamos. Y yo le digo de forma muy rápida, ok, ¿qué tránsito hay ahí en esa entrada que aparte es rampa de vehículos por día? ¿Nos puedes tener el dato? Ahorita lo pregunto, le habló al administrador y dijo que eran un promedio de 1,200 a 1,500 vehículos por día. Esta es una plaza comercial muy visitada aquí en la Ciudad de México. Y que en fines de semana llegaban a tener en un solo día más de 2,000 visitas de automóviles. Ok, todas las demás áreas estaban correctas, no había, y solo en esa área. Checamos los espesores de película. Desafortunadamente le había aplicado solamente una capa de acabado. Y fue lo primero que le dije, es que solamente aplicaste una capa de acabado. Aquí lo ven la delaminación. Y entonces el cliente me dice, oye, ¿y si hice lo mismo en el estacionamiento de acá del edificio? Y ahí lleva 3 años que apliqué el sistema y ningún problema y también tenía una rampa. Le digo, pues vamos a visitarlo. Subimos a esa última losa y el estacionamiento estaba prácticamente al 15-20% de ocupación. Y entonces le pregunté también, oye, ¿y qué rotación, qué circulación de vehículos tiene este? Le pregunta al administrador, le dice, ese último nivel, dice, tiene en promedio, sí, como 200 vehículos por día. Le dije, fíjate, tienes el mismo sistema aplicado en un área en donde hay entrada y salida de 200 vehículos por día. Y ese mismo sistema lo tienes en un área donde hay más de 1,000 vehículos circulando por día. O sea, ¿qué porcentaje mayor es? No, pues mucho. Digo, entonces, ¿cuál necesitará un mantenimiento? ¿Sí? En periodos de tiempo más cortos. El área de mayor desgaste o el área de menor, desde luego el área de mayor desgaste. Entonces, por eso es importante que dentro de estos sistemas que ustedes apliquen, tengan su manual de mantenimiento de acuerdo a las áreas de uso. Porque les repito, este estacionamiento tenía varias zonas en las cuales, ¿sí?, la circulación era distinta, por lo cual el tiempo de mantenimiento también iba a ser en periodos de tiempo distintos. Algunas otras obras en centros comerciales, este ya es más de uso comercial pero ligero, un estacionamiento, ¿sí?, de un edificio de oficinas. Y quiero que ustedes observen que nuestro sistema tiene la versatilidad de poderse aplicar en helipuertos. Este es un caso en un helipuerto, en un edificio corporativo, aquí en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, el cual ya tenía un recubrimiento anterior, ¿sí?, y se requería un mantenimiento, pero un mantenimiento mayor, porque mostraba ya muchas filtraciones de humedad, muchas fisuras en su concreto base. Entonces se hizo lo que es la preparación de superficie, retirando los recubrimientos anteriores hasta quedar la superficie totalmente virgen nuevamente para aplicar desde el punto número 1. Muchas ocasiones, y quise poner este ejemplo, porque les piden, oye, pues dale un mantenimiento, nada más está un poquito fisurado, repara las fisuras y todo. Aquí lo que nos encontramos nosotros es que esas fisuras, ¿sí?, juntas constructivas, no se habían preparado de forma correcta y ya había una delaminación de los recubrimientos. Entonces, no aplicar, ¿sí?, bueno sobre malo, porque terminan haciéndose malos los dos. Entonces, se inició desde la losa base de concreto estructural a aplicar su primario, a realizar las juntas, porque tenía nada más juntas constructivas marcadas, pero nunca tuvo juntas de control ni tampoco de aislamiento. Entonces aquí se hicieron las juntas de control, las juntas de aislamiento, después se realizó la reparación de las fisuras y posterior se inició con nuestro sistema completo. Para un helipuerto que manejamos, pues el sistema también desde tránsito ligero, tránsito intenso y tránsito extremo. Aquí ya están aplicando la capa base intermedia sobre la capa de primario con el riego de arena sílica, ahí ya en un avance. Y este sistema, ¿sí?, este sistema se aplicó en toda la superficie, tanto donde
El helipuerto llegaba como en las áreas circundantes en donde es el paso peatonal. Y en el paso peatonal se aplicó el sistema poliuretano impermeable, que ya no veremos a detalle, porque es muy similar todo desde la preparación de superficie, la atención de los puntos críticos que se van a tener que, ¿sí?, tratar tanto en el sistema PAR como el sistema impermeable de la misma forma. Recuerden, preparación de superficie, el 50% del éxito del desempeño y durabilidad de su sistema. Aquí algunos ejemplos que les vamos a mostrar. Esta losa es la losa del edificio de gobierno de la Ciudad de México, ahí ubicado en la plancha de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo. Se realizó la impermeabilización de esta losa de azotea. Un caso, sí, que tiene las siguientes características. La edificación necesitaba una impermeabilización, pero que cumpliera, ¿sí?, con los requerimientos de alta reflectividad para evitar el fenómeno llamado islas de calor, porque esta edificación iba a tener un proceso de certificación LEED como edificación sustentable por una remodelación total. Entonces se requería un acabado altamente reflectivo que cumpliera con las características solicitadas por LEED para entrar y otorgar puntos y créditos en este proceso de certificación. Les comento que esta losa tenía aplicados impermeabilizantes desde hace 30 años que se habían aplicado capa sobre capa, y estos habían sido aplicados en espesores hasta de 30 centímetros. Para asegurar el trabajo, la adherencia y la funcionalidad, se retiraron estos entortados en donde había asfálticos, ¿sí?, en caliente aplicados con fibra de vidrio intercalada, había asfaltos oxidados, había emulsiones asfálticas, había impermeabilizantes acrílicos, elastoméricos, en fin, tenía de todo, les digo, llegamos a quitar espesores hasta de 30 centímetros de escombro. Se llegó a la losa base y ahí se empezó con el sistema poliuretano impermeable. Como iba a haber tránsito ahí en esa losa, se eligió cuáles zonas eran de tráfico ligero, intenso y extremo. Y aquí está de forma general el sistema aplicado. Una losa base bien preparada, su primario epóxico, 100% sólidos. Después ya aquí se elimina lo que es el sistema de riego o siembra de arena sílica, ya que ahí, bueno, pues las condiciones para transitar de una persona no lo requieren, al menos que por necesidad, ¿sí?, el cliente y por diseño, etcétera, se decida, se pondrá un acabado antideslizante. Ok, vamos a tener lo siguiente. Después del primario, una primer capa de un poliuretano alifático, pero que ahora su nombre es poliuretano 350. No 250 como en el sistema PARC, aquí es poliuretano 350. Este es un poliuretano aromático, el cual tiene ciertas propiedades de formulación con menos resistencia mecánica, ¿sí?, porque el tránsito peatonal requiere menos resistencia mecánica que un tránsito vehicular. Y lo denominamos como nombre comercial poliuretano 350. Irán la aplicación de 2 capas y por último la capa de acabado de poliuretano alifático con resistencia a la intemperie, poliuretano 300 AC. Aquí están las áreas de circulación, ¿sí?, en esa obra, ¿sí?, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, en donde ya hay áreas de circulación de las personas que bajan o suben al helicóptero, ¿sí?, para trasladarse o llegar al lugar y circulan por esos pasillos. Bueno, se realiza la aplicación. Aquí nosotros estamos viendo una fotografía en donde por las características de esa zona se recomendó hacer la aplicación de una malla de refuerzo intercalada entre las 2 capas de poliuretano 350. Esta malla de refuerzo es una malla de refuerzo tejida, muy importante, malla de refuerzo tejida, también conocida como cuadrimalla de poliéster. Y se los menciono y hago hincapié en que es tejida. No vayan a utilizar las mallas de poliéster no tejidas que se utilizan para sistemas acrílicos o asfálticos. No, esta es una cuadrimalla, ¿sí?, tejida de fibra poliéster para dar una integridad mayor, ya que había muchas fisuras en esa zona y entonces recomendamos reforzar con mallas de refuerzo. Y como les reitero, aquí nosotros en Curacreto
Para estos sistemas o para cualquier otro, pero especialmente para estos sistemas, los acompañamos de la mano para ir a hacer las visitas obra y recomendar todos los pasos o durante el proceso de aplicación hacer los refuerzos y las modificaciones necesarias en donde se requiera en alguna de las zonas específicas de la losa de azotea que va a tener tránsito peatonal o vehicular y el tráfico extremo. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de las obras. Como les mencionaba, el edificio de gobierno quedó ubicado con una capa de poliuretano en color blanco para tener una reflectividad mayor, un IRS mayor de 80 para cumplir con los créditos que se requería, ¿sí?, por parte del proceso de certificación LEED. Aquí está el resultado final. Después de haber hecho la remoción de las capas de impermeabilizantes anteriores, se vino los entortados, se volvió a hacer, ¿sí?, la renivelación con un mortero arena-cemento reforzado y con ello sobre ese mortero ya de nivelación con la superficie totalmente preparada y lista, se colocó el sistema completo de poliuretano impermeable. Otro de los ejemplos, una terraza la cual servía también como comedor para lo que es las personas, los colaboradores de Microsoft en su edificio corporativo aquí en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Tenían ya un mármol muy viejo que ya estéticamente se veía muy mal. Más aparte, tenían muchas filtraciones entre las juntas de cada mármol y por ello, bueno, pues se solucionó con un sistema poliuretano impermeable. Aquí pidió que no fuera un acabado liso, sino tuviera un diseño. Bueno, se tuvo lo que es la aplicación y la muestra de hacer un tipo de tablero de ajedrez. Otro tipo de edificaciones también que por sus características requerían sistemas de poliuretano, edificación histórica en el centro de la ciudad, en la calle de Tacuba, lo que es la biblioteca de la Cámara de Diputados. Ok, con esto hemos concluido la parte teórica que les queríamos transmitir y facilitar a ustedes para que tengan, ¿sí?, el conocimiento de que este tipo de materiales, de sistemas, ¿sí?, los tenemos en Curacreto a su disposición, acompañados, ¿sí?, de un soporte, tecnologías, laboratorios, asesoría técnica, para que ustedes, ya sea que utilicen estos sistemas y no conocían que Curacreto los tenía, o que por primera vez quieran iniciar este tipo de trabajos, con mucho gusto los vamos guiando y vamos trabajando de la mano en equipo para lograr el éxito final en la aplicación de su sistema a base de membranas líquidas de poliuretano, tanto para tránsito peatonal como para tránsito vehicular. Ahora veremos lo que es algunas de sus preguntas y las iremos respondiendo. Aarón Martínez Zapatero, ¿cuál es el peso máximo del vehículo que soporta el sistema Poliuretano Park en vehículos? Es decir, por ejemplo, ¿este sistema puede soportar un Dorton? Correcto. No, el sistema no está adecuado para un tránsito, ¿sí?, de vehículos de carga, como pueden ser Tortons, ¿sí?, que estamos hablando, vehículos que pueden tener, o camionetas desde 5, 8, 13, ¿sí?, toneladas, que son los llamados camiones ya de carga media a pesada, Tortons, ¿sí?, o mucho menos un tráiler. Primero, porque no, normalmente los estacionamientos elevados no tienen la disposición para que entre un vehículo de esas capacidades. No tienen, son estructuras normalmente de los acero que no resisten este tipo de pesos. Ahí más que no lo resiste el sistema, recuerden, una losa de azotea y que suele ser losa de estacionamiento, no tiene la resistencia para ese tipo de cargas muertas, como es un Torton o un tráiler. Entonces, básicamente para vehículos de uso particular, que pueden tener un vehículo compacto sedán desde media tonelada de peso hasta una camioneta, ¿sí?, una camioneta tal vez de la mayor capacidad y que llegue a ir, no sé, blindada, llegan a tener 3,5 toneladas de peso. Eso sin ningún problema. Pero reitero nada más, el sistema lo puede resistir, pero tal vez no lo resista la losa base. Siguiente pregunta. Si el área no tiene juntas de expansión o control, uno debe realizarlas antes de aplicar el sistema Park. Si no tiene juntas de expansión y control, seguramente te vas a encontrar, si ya está
superficie tiene más de 28 días de fraguado, muchas fisuras, que ellas solitas, el concreto te va a gritar, literalmente, necesito juntas de control, porque si no esas fisuras pueden llegar a convertirse en fallas serias de estructura. Entonces, si no las tiene, tú debes de generarlas, inducirlas. Y esas básicamente van a ser las juntas de control, porque lo que sí desde el colado, el contratista que haga el colado debe de generar es las juntas de aislamiento, porque se trata de que no tenga contacto directo el concreto de colado de la losa con los muros de contención, ¿sí? Con algún elemento empotrado base, en fin, pero sí, se deben de realizar antes, tratar, también sellar antes de empezar la aplicación de los recubrimientos del sistema. ¿Cuál es la profundidad recomendada para hacer una junta de expansión cuando esta no existe? Ok, cuando ustedes necesitan hacer una junta de expansión, hay varias reglas que seguir. La primera es las juntas ideales deben de ser de una medida 1 a 1, o sea, lo mismo que tengan de espesor es lo mismo que tengan de ancho, 1 a 1, o máximo 2 a 1, dos veces, ¿sí? El ancho y una vez el espesor. Esta junta de control no quiere decir que tenga que ser nada más de esta medida. Puede ser más profunda, pero lo que tú vas a rellenar es 1 a 1 de espesor y de ancho o 2 a 1 de espesor o ancho. Déjenme explicarlo de otra manera. Si tú tuvieras una junta de 1/4 de pulgada, 6 milímetros de ancho, de espesor, al ser 1 a 1 debe tener 6 milímetros también, que se van a rellenar con nuestro sellador elástico, porque el corte puede ser más profundo, puede ser de media pulgada, de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada. Por eso es que se coloca la tirilla cilíndrica de polietileno llamada baquerrod o cola de rata como base para que el sellador se mantenga en esa posición de 1 a 1. Vuelvo a comentar, 6 milímetros de ancho, 6 milímetros de profundidad o 12 milímetros de ancho, que es media pulgada, 1/4 de profundidad. Con eso es lo necesario para que trabaje perfectamente tu junta de control. Recuerda, tu junta de control no vas a perforar todo el espesor del concreto, solo es para evitar que durante su movimiento genere fisuras, por no tener esas juntas que le van a dar, ¿sí? Esa cierta flexibilidad a algo que no es flexible. Siguiente pregunta. ¿A qué tiempo de secado hay que poner una capa de la otra? Ok, voy a mencionarles los tiempos de secado, ¿sí? Manejados a temperaturas o a condiciones normales de laboratorio. Las condiciones normales que manejamos y que van a venir en sus fichas técnicas de cada producto son a temperatura promedio de 20 a 22 grados centígrados, a una humedad relativa de 65%. Con estas condiciones, el primario tiene un tiempo de secado al tacto de 6 a 8 horas y un tiempo para aplicar la siguiente capa de 8 horas hasta 24 horas. Ahora, aquí tenemos una ventaja. En la primera capa del sistema poliuretano PAR le pusimos riego de arena sílica, que es pongo primario y voy regando estando fresco este primario, la arena sílica. Y eso es lo que te va a asegurar el anclaje. Entonces, no es tan rígido que si no lo aplicas a las 8 horas o a las 24 puedas tener falla, porque va a tener, ¿sí? La arena sílica como perfil de anclaje donde agarrarse la siguiente capa. Pero vuelvo, entre primario y primer capa de impermeabilizante, 8 horas a 24. Ahora, esto a condiciones normales. Si la temperatura en el sitio, en la zona, es mayor, nos tocó una experiencia en una losa en Monterrey en temporada de verano, en donde la temperatura ambiente era en la mañana de 25 grados y estábamos casi a 40 al mediodía, donde este tiempo de secado al tacto del primario se redujo de 6 a 3 horas a la mitad. Pero también nos ha tocado el caso que les mencionaba del estacionamiento en el edificio
¿sí? Construido en una barranca, en donde ahí fue mayor a 48 horas, porque la temperatura máxima era de 12 grados durante la hora más cálida. Entonces, todos son tiempos de referencia que se los van a encontrar ustedes. Entre la capa de impermeabilizante y la capa de acabado, ahí tenemos un promedio de 3 a 4 horas. Y vuelvo a reiterar, condiciones ideales. Si la temperatura es mayor, el tiempo será menor. Si la temperatura es menor de 20 grados, el tiempo va a ser mayor para aplicar la siguiente capa. Siguiente pregunta. Explica que la arena es importante. Para el caso en donde mencionó que el contratista no la aplicó, ¿hay alguna solución? Correcto. Sí, la solución en ese caso en específico fue realizar un desbaste ligero del acabado, que era el poliuretano 300, el poliuretano alifático de acabado, realizar un desbaste, aplicar una capa de poliuretano 300 AC, pero que ya con la superficie limpia y con poro abierto, colocar el riego de arena sílica, dejar secar y posteriormente encapsularla con una segunda capa. Como vieron, lo que fue un sistema con una capa de poliuretano, por no haberle puesto la arena, se convirtió en un sistema con 2 capas extra, en total 3 capas de poliuretano de acabado. Pero sí, la solución fue esa, colocarle su acabado antiderrapante o antideslizante. En una rampa de rayado, ¿es necesario colocar la siembra? Sí, sí, porque acuérdate que lo que es el rayado, las estrías que se le hacen, sí, con los instrumentos de rayado, van a quedar cubiertos y van a quedar menos profundos con la aplicación de los recubrimientos. El primario 100% sólidos tiene una capacidad muy buena de humectación, de impregnación y de generar un espesor mínimo de 6 a 7 milésimas de pulgada ya seco, por lo cual se pueden difuminar muchísimo este estriado, este rayado que se le hace y quedar tan liso que no puedan frenar los autos. Principalmente se ponen en las rampas estos estriados para ayudar al frenado. Entonces sí es necesario el riego de arena sílica en lugares donde tengan rayado o estriado, específicamente en las rampas, es totalmente necesario la arena sílica. Vamos a contestar 3 preguntas más. ¿Cada cuánto se lleva a cabo el mantenimiento en cada sistema? Excelente pregunta y se me pasó, comenté mucho del mantenimiento, ¿verdad? Y di un ejemplo en el centro comercial en donde necesitaban diferentes periodos, por supuesto. Miren, el sistema como tal, en base a las obras que se han realizado y todo, tiene una durabilidad promedio desde 5 hasta 10 años, dependiendo el uso, si se aplican los espesores que nosotros recomendamos y que ustedes vieron en la presentación, desde 5 hasta 10 años. Pero antes de estos periodos de tiempo de garantía que se den, se necesita un mantenimiento específicamente en las zonas de mayor tránsito, que son las de tránsito extremo, y que el mantenimiento lo hace, cuando es un mantenimiento preventivo, una capa extra del poliuretano alifático de acabado. Un ejemplo, en este centro comercial iba a requerir un mantenimiento no cada 6 meses porque ya se estaba acabando el espesor. Cuando nos dijo se estaba levantando nuestro cliente contratista y llegamos, no se estaba levantando, más bien ya se había acabado del desgaste, de la fricción. Entonces, si a los 6 meses empezó eso, ¿cómo se debe de ver? ¿Cómo se debe programar el mantenimiento ahí antes de los 6 meses? Yo les recomiendo lo siguiente. Ustedes entregan su manual de mantenimiento, de limpieza, el cual nosotros los guiamos para hacerlos dependiendo de cada proyecto, y se van a hacer una visita, ¿sí?, a la obra de inspección, máximo a los 6 meses de aplicado el sistema. Y con esto se determina si hay áreas que necesitan. Ok, no la necesito ningún área, entonces hacemos una inspección a los 12 meses y así hacer 3 inspecciones durante el primer año y medio, cada 6 meses. Con esto se va a determinar los mantenimientos. Ahora, si por experiencia lo quieren ubicar, yo les recomendaría que en circulación extrema,
lo hagan por lo menos de 6 a 12 meses el mantenimiento preventivo. Circulación de tránsito intenso cada año y medio a 2 años. Y circulación de tránsito ligero cada 3 a 4 años. Y con esto conservarán su garantía mayor a los 5, a los 6, los 7 o hasta los 10 años, realizando los mantenimientos programados. Siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar este sistema para impermeabilizar áreas jardinadas? Ok, aquí es importante. Un área jardinada, debes de ver qué tipo de naturaleza, vegetación vas a poner ahí. Si va a ser una vegetación intensiva, semi-intensiva o muy ligera. ¿A qué se refiere esto? Específicamente si hablamos de la naturación intensiva. Quiere decir que ahí en esa losa de azotea se va a poner un roof garden, el cual va a tener hasta árboles endémicos de raíz profunda que crecen de forma descendente. O sea, van tarde o temprano a llegar a querer tocar la losa de concreto. Estos productos sí pueden ser utilizados solo cuando no es necesario un aditivo antirraíz. Cuando es necesario un aditivo antirraíz, para eso tenemos otros productos, otros sistemas, ¿sí? Llamados Tecnoply Garden. Entonces, la respuesta es, sirve para jardineras si es una vegetación de hierbas, pequeñas plantas, ¿sí? Que no generen raíz o césped, lo puedes colocar. Pero si ya es algo que necesite un aditivo antirraíz, no es el recomendado. Te recomendamos otro sistema. ¿Qué se utiliza para limpiarlo de aceite o grasa, tomando en cuenta que la superficie queda rústica? Agua y un detergente desengrasante es lo que necesitas. Y si la superficie es rústica, con un cepillo de Ixtle, perfectamente puedes entrar entre lo que es los espacios de la arena sílica, entre lo que es estos espacios. Que estos espacios cabe la pena señalar que sirven también, sí, como un pequeño ayuda a la drenación del agua, porque por los pasos va agarrando velocidad, va fluyendo hasta llegar a la pendiente de la bajada pluvial, que es la pendiente cero. Entonces eso es lo que necesitas. Agua, detergente y un cepillo de cerdas suaves, el cual puede penetrar, ¿sí? Entre las hendiduras, entre arena sílica, gránulo de arena sílica y los demás gránulos. Ahora, si tienes un equipo, ¿sí? De hidrolavado, de aspersión, con ese más que suficiente. Y te digo, utilizas tu solución de agua con un desengrasante, un detergente líquido. ¿Correcto? Pues con esto, sí, terminamos el día de hoy nuestra sesión. De verdad, les agradezco nuevamente su tiempo, su paciencia y esperamos que todos este tipo de datos les sean a ustedes útiles para realizar sus trabajos de forma profesional, recordando siempre 3 elementos: superficie adecuada, sistema o productos necesarios para las necesidades de esa losa y mano de obra calificada. Estamos de la mano con ustedes para hacer equipo. Servidor Israel Hernández, encargado del área técnica de Curacreto, fabricante de soluciones para la industria de la construcción desde hace 70 años. Les agradece su participación y nos vemos muy pronto en el siguiente webinar. Los esperamos. Gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Curacreto, una solución para cada construcción.